Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. En esta mañana vamos a comenzar leyendo la lección, ¿verdad? Dice, se establece la dinastía de los reyes. Amén. Y es para el 20 de septiembre del 2020. El estudio número 3. Voy a leer ahora rapiditamente, ¿verdad? Para pedirle dirección al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar ante tu presencia, de llegar a cada hogar, a cada corazón, a cada vida. Padre, mira aquella situación que está aquejando a cada uno de nuestros hermanos en esta hora. Yo te pido que pongas tu mano, que te glorifiques en cada corazón, en cada mente. Señor, que lo llenes a cada uno de ti, Padre Santo. Y que si hay algún enfermo, tú lo sanes, Padre. Que en medio de esta pandemia, de estos últimos tiempos que estamos viviendo, tu mano poderosa sea la que cure, sea la que sane, Jehová. Y te glorifique en cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Verdad central, las dinastías de los reyes de Israel prefiguraban el reinado eterno de Jesucristo. El versículo clave dice, 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Sión, y a él se congregarán los pueblos. Amén, esto habla algo profético de lo que era la profecía, ¿verdad? Esto del Señor, de que venía un Mesías. Así que dice que los israelitas estaban sirviendo aparentemente a Dios, todo el tiempo estaban sirviendo al Señor. Cuando Josué muere, antes de Josué morir, Josué reúne al pueblo, y aquí es que comienza esta historia. Josué reúne al pueblo y le dice que se mantengan buscando a Dios en los estatutos, en las leyes, en los mandamientos, que no se aparten, que se acuerden de todas las proezas que Dios había hecho con su pueblo desde tiempos atrás, ¿verdad que sí? Desde tiempos antiguos, a través del desierto, cómo los libró de los egipcios, cómo el Señor abrió el mar rojo, cómo el Señor fue trabajando con ellos uno a uno, amén. Josué tenía esa encomienda y Josué ya estaba mayor de edad, ya habían entrado en la tierra prometida, así que lo que faltaba era que el pueblo continuara buscando al Señor. Pero ¿qué pasa? Una vez Josué muere, el pueblo comienza a hacer lo que le da la gana y el pueblo comienza a apartarse del Señor, a buscar estos dioses falsos. El pueblo comienza a alejarse de las leyes y los mandamientos de Dios. O sea, se le olvidó totalmente todo lo que Josué le habló a ese pueblo. Ese pueblo siempre tenía un problema, que era idólatra y duro de servir, ¿verdad? Era un pueblo duro. Dios trabajó muy fuerte con ese pueblo. Pero ¿qué pasa? Dice, ¿verdad? El capítulo, estamos en la primera parte de Saúl, el primer rey. Y estamos en esa hoja, en la primera hoja. Dice, el pueblo pide un rey. Y estamos en primera de Samuel, capítulo 8, versos 4 al 9, y el verso 19 hasta el 22. Amén. Y entonces dice que los ancianos de Israel se reunieron todos y llamaron y se juntaron en Ramá para llamar a Samuel. Y llamaron a Samuel y le dicen a Samuel, ya tú eres entrado en edad. Tus hijos están al garete, están haciendo lo que quieren. Por tanto, nosotros te pedimos que tú nos des rey como las demás naciones, ¿verdad? Aquí habían tres cosas importantes en estos primeros versos. Primero, se habían olvidado de la ley del Señor. Primero. Segundo, el pueblo ya estaba hablando de un rey. Primero le dijeron a Samuel, mira, ya tú estás viejo, ya tú diste lo que ibas a dar, tus hijos no andan conforme a como tú quieres, por lo tanto te pedimos que tú nos dejes a nosotros un rey. Ponnos un rey que nos legisle, que nos dirija. Oigan, hermano, yo me imagino cómo Samuel se tiene que haber sentido. El pueblo pedía un rey y era algo importante. Escuche esto. Y dijo, como tienen todas las naciones. Una vez más, el pueblo de Israel estaba tratando de imitar al mundo, imitando al mundo. Primero, por todas las cosas que el pueblo de Israel pasó. Y segundo, ahora vienen y llaman al hombre que fue un líder terrible de Dios. Simplemente por estar viejito, lo empiezan a desechar, viendo que todavía Dios lo usaba. Amén, porque Dios, miren hermano, las personas pueden llegar hasta lo último de su vejez. Nosotros vamos a llegar a esa etapa.
Y si seguimos fiel al Señor, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a seguir usando. Amén. Aún como la hermana Ramirita, que tiene su edad, y el nada más verla a nosotros en esa silla del templo, aún sin fuerzas, nosotros para ella es como un orgullo, ella es como la parte fuerte donde nosotros decimos, wow, si Ramira puede, que todavía que está ancianita, que está pasando por situaciones tal vez de dolor, que ella no se queja. Oigan, hermano, nosotros también podemos. Miren lo que pasó. Y luego que Samuel vio a Saúl, esa es la parte 9:17, digo, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón, el cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con gran alegría diciendo, viva el rey. ¿Qué pasa? Cuando el pueblo vio a Saúl, Saúl dice que al lado del pueblo era más alto de los hombros hacia arriba, bien grande, bien formado, bien fuerte, bien tofe. Y el pueblo vio la apariencia de ese hombre, clamó, vive el rey, porque ellos necesitaban un líder que los dirigiera. Pero ¿qué pasa? Ese hombre que comenzó humilde, yo le voy a buscar una parte en la palabra, que dice que cuando fueron a ungirlo, amén, él había salido a buscar las asnas de su papá, que se habían perdido. Y en el camino, lo que encontró fue una bendición que no esperaba. Pero miren lo que dice el capítulo 10, verso del 21 al 23. Miren esto, dice, e hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. El día que iban a ungir al rey, él se escondió. Pero hermano, nosotros nos podemos esconder del hombre, nos podemos esconder debajo de una piedra, debajo de la tierra, debajo del mar, pero el Señor siempre nos va a encontrar. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y miren esto, y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje. Se había escondido entre las cargas. El bagaje era el lugar donde guardaban los alimentos, el pasto y todo de los animales. ¿Verdad que sí? Así que entonces corrieron y le trajeron allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, dicen que eran más altos que todo el pueblo. Así que él entró primeramente con humildad. Ahora, ¿qué pasó con ese hombre humilde? Lo vamos a ver. ¿Verdad? Dice, el pueblo pide un rey y Samuel, con todo dolor, va donde Jehová, llora y él le dice, tranquilo, el pueblo no te ha rechazado a ti, me está rechazando a mí. Hermano, ustedes tienen que sentir, imagínense cómo se tiene que haber sentido el Señor con esas palabras tan crudas. Ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Aleluya. Así que los israelitas sufrieron opresión por todas las naciones que los rodeaban, por la desobediencia a la ley de Dios. La raíz del problema era que rechazaron a Dios como su rey. Dios había sido su rey y el pueblo rechazó a Dios como rey para escoger un rey humano. Y ustedes saben que nosotros como humanos siempre estamos propensos a fallar, siempre estamos propensos a hacer algo que no debíamos hacer, a pensar en algo que no pensamos, a tomar decisiones erróneas. Pero Dios es justo, Dios es santo, Dios sabe el camino, Dios sabe lo que es bueno para ti, bueno para mí. Y por eso Dios sigue siendo nuestro único y exclusivo Salvador, ¿verdad? Nuestro único Rey. Dice que en Deuteronomio capítulo 17, del 14 al 20, habían unas pautas establecidas de cómo tendría que ser un rey, si así fuese. Dice, sería un hombre, el plan de Dios incluía un líder fuerte, ¿verdad? Fuerte de carácter, fuerte de fortaleza física, pero también de fortaleza espiritual. Dice, un líder fuerte y capaz, que no tuviera miedo a nada, porque Dios iba con él. Dice, similar a Moisés. Miren qué importancia son estas personas que el expositor menciona. Similar a Moisés, a Josué y a Samuel. ¿Y por qué a Moisés, a Josué y a Samuel?
si ustedes se ponen a ver, fueron 3 hombres que fueron tremendos siervos de Dios, que fueron dirigidos por Dios, atravesaron situaciones, atravesaron circunstancias, amén, pero aún así servían a Dios en todo tiempo, amaban a Dios, buscaban la presencia de Dios, amén, querían una mejor estabilidad espiritual y física y aún emocional para el pueblo, pero eso el pueblo no lo vio. Así que dice, ok, el problema fue cuando ellos comenzaron a abandonar a Dios porque decayeron en una decadencia espiritual y en lo que se llama idolatría. El problema de Israel siempre había sido lo espiritual. Ellos como que eran difíciles para mantenerse en lo que ellos prometían y lo que Dios les decía. Así que no podían romper con ese ciclo de idolatría que siempre estaba alrededor de ellos. Dice, Dios concede la solicitud de Israel. Así que Dios, en medio de la petición del pueblo, le concede la petición y dice, mira Samuel, ponle un rey, ellos quieren rey. Está bien. Hermano, si usted se lee estos capítulos completos y capítulos anteriores a Primera de Samuel, aleluya, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6, usted va a ver, hermano, tantas cosas que pasaron en estos capítulos, hermano. Cuántas cosas pasaron ellos en el desierto para entrar a la tierra prometida, cuántas bendiciones Dios le dio. Aleluya. ¿Cómo fue Samuel? ¿Cómo fue que Samuel llegó a ser sacerdote? Aleluya. Cómo cada uno, ¿verdad?, trabajó esa área espiritual de su vida, que aunque muchos decayeron alrededor de ellos se mantuvieron firmes porque ellos estaban mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Dios le concede a Israel ese rey. En una parte de la palabra dice que ese rey que ellos escogerían los iba a poner a trabajar, los iba a poner a trabajar duro, los iba a sacar el sueldo, les iba a dar menos, ellos iban a sufrir. Pero aún así, eso fue antes. Dios le está hablando todavía al pueblo, pero el pueblo aún quiere un rey humano. Pues Dios le dio el rey humano. Dios respondió a la solicitud de Israel y le dio lo que querían, el rey que eligió para los cuales tenía que él deseaba. O sea, ese rey Dios lo escogió. Y la gente dirá, pero ¿cómo es posible que Dios haya escogido al rey y después entonces lo desechó? Óigame, hermano, porque Dios lo escoge usted. Y Dios espera de usted que usted lea la palabra, que usted con esta palabra usted la lea, que usted le escudriñe. Usted tiene que meterse en ayuno, en oración, en búsqueda. Porque nosotros somos un pueblo. Pero yo no puedo depender de la hermana Carmen, yo no puedo depender de la hermana Cristi, yo no puedo depender de la hermana Ruth, yo no puedo depender de mi esposo, yo no puedo depender del pastor, yo no puedo depender de ninguno de mis hermanos que yo crea más espiritual que yo. Yo tengo que comenzar a ver a Dios en mí y que Dios refleje en mi vida y que los demás lo puedan ver. Pero con eso yo no engaño a nadie porque yo puedo tener una apariencia, pero lo que me dicta a mí es cómo está mi relación con Dios entre Él y yo, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, no lo que los demás vean, no se dejen llevar por eso. Me pueden ver muy espiritual por fuera y por dentro no tener nada. Ser cisterna vacía, como dice la palabra, ¿verdad? Así que el Señor nombró a Saúl y todos pensaron que tenía un buen rey y se alegraron y viva el rey y le dieron los elogios. Pero ¿qué pasó? Antes de eso vieron dónde estaba él escondido. Eso demuestra que tenía humildad, tenía miedo y también era una persona como tal vez cuando leemos, si usted lee, hermano, que aquí no podemos leer mucho porque no nos da el tiempo, dice que él se sentía el más pequeño de todos. Que habiendo otros personajes en Israel mejores que él, ¿por qué él de la tribu más pequeña? Pero Dios tenía propósito, hermano. Dios quería el pueblo quería un rey y Dios simplemente se lo dio. Así que dice que él buscaba las armas de su padre y encontró un reino. Ese fue Saúl. Samuel recibió la palabra que Saúl llegaría a Ramá. Así que donde lo ungió como el futuro rey y que uno que libraría al pueblo de los filisteos. Y así pasó. El pueblo fue liberado de los filisteos en un momento, hermano, y eso fue tremendo. Tremenda la liberación de los filisteos, aleluya. Pero vamos a ver qué pasó. Así que yo voy a
a decirle que en Juan 2:20 dice que nosotros somos también ungidos por el Señor, que una vez que creíste, fuiste sellado y ungido con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que nosotros también somos ungidos por Dios. Así que nosotros tenemos más galardones, aleluya. Nosotros tenemos más regalos de Dios, aleluya, porque nosotros no lo vimos, pero creemos por fe. Sabemos que existe porque lo sentimos, porque hay un Espíritu Santo que nos muestra, que nos toca, que nos hace sentir su presencia, aleluya. Así que el pueblo, ¿verdad?, decidió ese rey y Dios se lo dio. Es como ahora mismo, yo no puedo comer arroz con gandules, pero ¿qué pasa? Es lo único que hay. Vamos a un restaurante, pero yo no quiero comer guineíto con bacalao porque no quiero. Entonces, pues digo, pues también deben arroz con gandules. ¿Qué va a pasar? Una pregunta. ¿Qué va a pasar si yo me como el arroz con gandules? Me voy a enfermar, porque yo tengo mucho problema con el hierro del gandul. Y eso, pues, me manda para el hospital. Pues yo tengo que comerme los guineitos con el bacalaíto, aunque no me guste mucho. ¿Por qué? Porque peor es un error que me va a hacer daño y me va a mandar al hospital, que yo prefiero comerme los guineitos, saciar mi apetito y sentirme feliz o irme a un hospital. Pues el pueblo parece que quería hospital y eso fue lo que pasó. Y así que dice que la estatura física de Saúl con un hombre notablemente alto parecía ser la base de la exclamación de Israel. O sea, Israel pensaba que sí, que ese era el rey que Dios había escogido y que estaba de acuerdo con el pueblo. Pero Dios no lo hizo en contra de su voluntad. Dios lo hizo porque el pueblo le eligió. ¿Sabe algo, hermano? Dios nunca va a ir por encima de lo que usted quiera. Usted quiere caminar por aquí y el Señor te dice, oye, sorry, no es por ahí, es por acá. Pero yo vuelvo y me desvío, me voy por acá. Y va a llegar un momento donde tanto va a ser el Señor trabajando conmigo. Me va a decir, ok, sorry, ¿tú quieres ir por aquí? Pues métete por aquí entonces. Yo te digo que es por aquí, tú te metes por acá, pues mira, vétete por donde tú quieras. Porque Dios no obliga a nadie, nosotros le amamos porque le servimos, porque le amamos, porque nos amó a nosotros primero. Él no tendría por qué amarnos, Él no tuvo por qué morir en la cruz del Calvario, nosotros fuimos los transgresores. Sin embargo, Él en la infinita misericordia de Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Así que nosotros fuimos los que estábamos mal. Y aún así la misericordia de Él todavía sigue con amor eterno de llamado. Por tanto te prolongo mi misericordia. Y si caes te levanto, aleluya. Y si vuelves y caes, vuelvo y te levanto. Y si te ensucia, vuelvo y te limpio. Si te ensucia el traje, vuelvo y te lo limpio con mi sangre. Oye, porque la sangre de Jesucristo está fluyendo todos los días. Su misericordia es inagotable. Nuevas son cada mañana. Así que Saúl parecía ser el líder perfecto, pero no, hermano. Vamos a leer el capítulo 16, ¿verdad? En 1 Samuel 16, 1 al 13, la parte 2 de la hoja, David, el rey pastor. La decisión de Saúl de desobedecer, ¿verdad?, a Dios decepcionó a Samuel. Óigame, Samuel esperaba lo mejor de Saúl, pero no fue así. Pero hay algo que me llamó la atención aquí que dice, Dios elige a personas improbables. O sea que son poco probables que Dios utilice una persona, pero Dios con esa que se complace en elegir personas que tal vez para el mundo, ay, esa no están, o ese no están, pero ese tal vez tiene algo que a Dios le agrada más que lo que tal vez yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque yo puedo caminar de rodillas de aquí al pueblo. Yo puedo arrastrarme de rodillas. Yo puedo ayunar 500,000 veces. Yo puedo tirarme al altar y gritar y darme contra el piso, Pero ¿qué pasó con el publicano? Y el fariseo y el publicano. Uno se daba, Señor, yo que ayuno, que yo no soy como que yo ayuno tanto y que yo oro tanto, y yo me levanto y le doy ofrenda. ¿Qué estaba haciendo? Dándose botes a sí mismo, dotes a yo. Pero aquel que estaba allí estaba clamando, Señor, sé propicio a mí, que soy, ¿qué? Pecador. Todos hemos pecado en algún momento y seguiremos pecando, porque nosotros, de mirada, de boca, de pensamiento, hermano, nosotros somos personas
como dice el pastor, somos pecadores arrepentidos y todo el tiempo tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Así que dice, Dios elige a personas improbables. Le voy a leer rapidito, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Óyame, porque vino Samuel y Dios lo mandó donde Isaí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Isaí tenía 7 hijos y dice que todos pasaron uno tras uno tras uno, y dice, entonces Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y aquí hay un contraste entre esos dos personajes, el rey Saúl y el rey David, ¿verdad? David era una persona, Saúl era alto, robusto, más bien fuerte, fornido. Pero ¿qué pasa? Cuando Saúl comenzó a hacer las cosas a su forma y no a la forma de que Dios había establecido para él, ahí fue que hubo problemas para él. ¿Por qué había necesidad de que Dios ungiera a David? Si él seguía los mandamientos, si él seguía todo lo que había prometido como rey que había cubrido el pueblo y que lo había puesto Dios. Vamos a ver qué pasó. La decisión de Saúl de desobedecer a Dios, como dije, decepcionó totalmente a Samuel. Pero Dios tenía más tareas que encomendarle a Samuel. Así que debía ungir al segundo rey. Óigame, hermano, hay algo bien importante que yo le voy a decir anterior a esto que estoy leyendo. Cuando los filisteos pelearon con el pueblo, Saúl, tenía que esperar 7 días, 5 días o 7 días. Tengo que volver a leer, ¿verdad? Esto, 5 días o 7 días, porque esto está aparte, esto no está en la lección. Tenía que esperar esos días para que Samuel llegara, para entonces hacer un holocausto. Y miren, hermano, déjenme ver si yo lo tengo por aquí. Porque, hermano, es que verdaderamente nosotros a veces somos tremendos, aleluya. Nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor y dejarnos dirigir por quién, por el Señor, aleluya. El sacrificio de Saúl, escuchen bien esto, aleluya. Y dice en el capítulo 13, verso 8, miren cómo dice, y esperó 7 días, conforme al plazo, 7 días, que Samuel había dicho, pero Samuel se tardó y no venía a Gilgal. Y el pueblo se desalentaba. Óyeme, ¿por qué el pueblo se desalentaba? Porque ellos tenían una batalla, una guerra con los filisteos. Pero ya el pueblo, al ver que Samuel no venía, que era el líder espiritual, el pueblo comenzó a desalentarse. Y entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Eso lo dijo Saúl. Eso no le correspondía a Saúl porque eso solo podía hacerlo el sacerdote, ¿verdad? Y miren lo que pasó, y ofreció el holocausto. Y cuando acababa, es la prisa que a veces usted y yo tenemos, porque Dios haga las cosas. Y cuando la prisa que se interpone entre Dios y usted, hermano, Dios no puede obrar, porque Dios va a meter la mano y usted mete la suya. Mire qué sencillo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Por eso fue destronado. ¿De dónde? Del trono. Miren esto, dice. Y acabando de ofrecer el holocausto, y cuando acababa de ofrecer, dice que venía Samuel y él salió a recibirle. Saúl salió a recibirle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, que empezó a esconderse entre las peñas, entre las cuevas, entre los pastizales. Él dijo que él tuvo miedo de que el pueblo se estaba desertando, se estaba desanimando, y que él no venía en el plazo que había señalado. Y dice, y que los filisteos estaban reunidos en Mixma, cerca de ellos, reunidos para atacarlo. Y esta parte es importante, hermano. Analiza esa parte, cuántas veces hemos hecho eso nosotros o lo hemos dicho. Me dije, hablando Saúl, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal,
y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él ya tenía un altivo corazón. Él ya hizo algo que no tenía que hacerlo, era impropio el hacerlo. Eso no le tocaba a él, eso fue una de las cosas que a Dios lo desagradó. Y miren, entonces más decir, me esforcé, como si eso fuera algo que, hermano, nosotros no nos esforzamos a nada. Nosotros nosotros tenemos que esforzarnos a buscar a Dios cada día, pero no podemos ver esto como que esto es una carga. Como que servirle a Dios, ay Dios mío, que es lo mismo todos los días, que tengo que alcanzar la vida eterna, tengo que vivir así, y quiero hacer esto, hermano. Eso fue lo que pasó con Saúl. Él dice que andaba a Samuel, se esforzó, hizo un holocausto que no le correspondía, y Samuel le dijo, locamente has actuado. Y miren, Dios el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y miren lo que dijo Samuel, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado. Óigame, hermano, cuando usted hace algo aquí, ya Jehová lo sabe allá. Ya Jehová sabe que eso va a pasar. Y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que eso fue tan sencillo, ¿verdad? El pueblo, él le dijo, tú no guardas los mandamientos, pues Dios se buscó uno conforme a su corazón. Así que aquí entra entonces el comportamiento de Saúl, que ustedes saben, ustedes han leído la historia. Dice que pasaron todos los hijos de de Isaí, pasaron uno por uno, los grandes, robustos. Ciertamente cuando pasó Eliasaf, que era el primero, Samuel dijo, wow, este tiene que ser porque este es alto, fuerte, robusto, grande. Óigame, hermano, qué decepción se llevó Samuel. Y era un hombre de Dios. Y juzgó por las apariencias. Así que dijo, tiene que ser este. Y el Señor dijo, ese no es. Y empezaron a pasar uno tras otro hasta los 7. Y Jehová dijo, no, ninguno de estos son. Y él le dijo, ¿te queda algún otro hijo? Sí. Isaí dijo, con las muelitas de atrás, esa victoria de David. Si ustedes se buscan los salmos, hay un salmo que habla sobre quién fue David, cómo fue concebido, que eso no vamos a entrar ahora, pues eso es otro estudio aparte. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está? Le preguntó Samuel. Está allá con las ovejas. Dice que cuando David vino, David era, por lo general, la palabra es rojizo, era de mediana estatura. Se cree que por la palabra que dicen tosco, que significaba rojo, a lo mejor tenía el pelo rojo, era de mediana estatura, pequeño, cabejillo, flaquito. ¿Quién iba a pensar que ese flaquito iba a derrotar un gigante? Ahora, vamos a seguir leyendo a ver qué pasó. Así que dice la palabra, ¿verdad? Dice, aquí vuelve a hablar y comienza a hablar de Salomón, hijo de David. Fue afirmado en su reino. Y vamos a buscar qué pasó con Salomón. Dice la palabra que Salomón, ¿verdad? Salomón construye un lugar de adoración. Así, pero miren, antes de eso, Dios escogió a David, porque David, cuando digo gente improbable, David fue un hombre humilde, lo contrario a Saúl. David buscaba a Dios, amaba a Dios, y aunque pecó con Betsabé, aunque cometió homicidio, porque él lo mandó a matar a Urías Eteo, pero la palabra dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué diferencia hay? La vamos a ver al final. Pero, sin embargo, David, por ser un hombre de guerra, no pudo construir el templo. Así que el templo lo construiría este otro rey que sería descendiente de David, porque de David iba a ser la simiente del Mesías, que era Cristo. ¿Y quiénes estaban en esa simiente? Estaba Rahab y Ruth. Ruth la moabita y Rahab la ramera.
Y decimos, ¿cómo es posible que de esa simiente naciera el Mesías tan santo? Oh, Dios hace como quiere y le demuestra al mundo que Él es el Rey. Y Él coge los viles y menospreciados de la tierra y lo brilla para siempre y lo llama a ser parte de sus hijos. Amén. Así que un judío tiene que brillar. Un judío ama al Señor y si lo ama, Dios lo ama. Dios lo ama porque anyway, los judíos son la niña de los ojos de Jehová. Nosotros también somos su niña de los ojos. Así que un judío al mundo tal vez dirá, este tiene que brillar porque este es escogido de la cepa original. Pero quiero que sepa que si el judío tiene que brillar, también nosotros los gentiles tenemos que brillar. Porque a nosotros no nos llamó cualquier persona. A nosotros nos llamó el soberano rey de Israel. El que vino, vendrá y nos levantará, hermano. Así que nosotros también tenemos que brillar. Y no con luz de nadie. Yo no puedo brillar con la luz de nadie en la iglesia, ni con esta luz que es tan tenue que apenas puedo leer. Yo tengo que brillar con la luz que Dios puso en mi corazón, que es Cristo Jesús. Así que David, de esa simiente de la moabita y de la ramera, venía la simiente de Cristo, aleluya, del Mesías. Así que David era el linaje perfecto y directo de donde vendría Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero ¿qué pasó? David en su corazón quería construir un templo. Vamos a leer qué pasó. Dice en Primera de Crónicas, Salomón el rey constructor. En Segunda de Crónicas 1:1 al 6 y 6:1 al 11. Dice, Salomón construye un lugar de adoración. ¿Por qué no lo construyó David? Porque David era un hombre de guerra. David era un hombre fiel a Dios. Fíjense, en medio de cuando David reconocía que había pecado, hermano, David se arrepentía. Cuando le mostraban el pecado a David, David lo reconocía y se humillaba ante Dios. Por eso no era que David pecó y no, pero ahora todo el mundo va a pecar, porque Dios tiene misericordia y no va a ser. No, hermano, no se deje ya por eso. Había algo bien especial en David. David se humillaba de corazón ante la presencia del Señor. Y para todo David buscaba la dirección. Tanto que aun cuando ungieron a David, que él tenía todo el derecho a ser rey, aún así le llamaba a Saúl mi Señor, el ungido de Jehová. Miren qué respeto, aleluya. Hermano, y cierta presencia del Señor. Tenía ese joven sobre la autoridad que Dios primero había puesto. Pero ¿qué pasó? Él quiso construir el templo y dedicárselo a Dios, pero no podía porque David era un hombre de guerra. Era un hombre que iba al frente, había matado a Goliat, iba al frente en la batalla, y ustedes saben la historia. Así que de ahí sale Segunda de Crónicas 1:1 y voy a leerlo. Dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, que no habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que more para siempre. Así que Salomón, Dios le mandó a construir una casa, pero Salomón, quien le dio las dimensiones y quien preparó todo el andamiaje de cómo iba a ese centro, ese templo, fue David. Así que solamente Salomón construyó. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levantó en lugar de mi padre David, y me ha sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y ha edificado casa en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Y dijo el rey, y dijo al rey, aquí está la reina de Sabá. Y dijo el rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía la palabra de ellos. Solamente vine aquí a observarlo, a comprobarlo por mí misma. Tu grandeza y la sabiduría que se han dicho. Amén, sobre ti supera la fama que yo había escuchado. Miren qué tremendo. Aquí dos personajes más, ¿verdad? El rey Salomón, un hombre que cuando fue el que construyó el templo a Dios, y dice que él, con todas las dimensiones que David le dio, él construyó ese templo. Aleluya. Y dice que cuando en un momento Dios se le reveló, le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te dé, y yo te lo daré. Y Salomón dijo, yo no quiero nada
O el Señor le dio a escoger, le dijo, ¿quieres plata, oro, riqueza, fama? Y él le dijo, yo no quiero nada de eso. Yo lo único que quiero es que tú me des sabiduría para dirigir tu pueblo tan grande. Óigame, qué tremenda la sabiduría de ese hombre, ¿verdad? Un hombre que sabía que Dios había puesto un pueblo en sus manos. Y él le dijo, oye, por cuanto tú no has pedido oro, ni riqueza, ni plata, ni gloria, ni nada, yo no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar todo lo que te quería añadir. Y dice la palabra que ese fue un hombre que antes de él y después de él no ha habido hombre más sabio que Salomón. Tanto que había una reina, la reina de Sabá, que dice que ella llegó desde sus tierras, aleluya, de lo que hoy es Yemen. Ella llegó de su tierra porque escuchó la sabiduría de Salomón. Y fue tan grande su curiosidad que ella misma fue y a verlo por sí mismo. Y dice que quedó impactada, quedó impresionada. Dice que ella vino con muchos camellos, muchos criados, vino con oro, vino con diferentes prendas. Ella vino cargada para aumentar las riquezas de Salomón. Así que, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios se cumple. Salomón hizo el templo, aleluya. Los israelitas estaban gozosos. Salomón pudo obedecer a Dios, pero hubo un punto importante, hermano. Él tenía sabiduría, tenía conocimiento de Dios, amaba a Dios, pero a veces nosotros nos hacemos sabios más que lo que Dios nos quiere dar. O sea, la palabra dice que muchos por hacerse sabios se hicieron necios, ¿verdad? Y el problema fue que él no entendía que el tener tantas mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, dice que tal vez eso no lo iba a llevar a la destrucción espiritual, hermano, y eso lo llevó a la destrucción espiritual, porque dice la palabra que en un momento dado ya Salomón desvió su atención de Dios y comenzó a adorar. En los últimos días de Salomón dice que comenzó a adorar a los dioses cananeos, a Astarot, a Diana, y comenzó no solamente a adorar, sino a construir templos para que sus mujeres adoraran a los dioses que ellas conocían. Óigame, hermano, qué tremendo ese final, ¿verdad? Y miren esto, aleluya. Saúl, son 4 reyes en total: Saúl, David y Salomón y la reina de Sabá, que aunque no era del pueblo de Dios, oigan, hermano, tiene que haberse llevado un Dios grande en su corazón cuando se fue. Dice, Saúl, humilde y luego arrogante, impuso su propio criterio y no los mandatos de Dios para su pueblo. David, al parecer insignificante, improbable, pero para su familia, pero aunque pecó, era conforme al corazón de Dios y se humillaba y reconocía cuando estaba mal. Salomón construyó el templo, pidió sabiduría en vez de gloria y riquezas, y al final sus mujeres lo arrastraron a la idolatría. La reina de Saba, ¿ustedes saben qué es lo que significa la reina de Saba? Dice que no se dejó llevar por lo bueno que hablaban de él. Hay una nube de testigos. O de la sabiduría que ella tenía. Ella representa la imagen que usted y yo damos a un mundo perdido. Así que seamos, ¿verdad?, una imagen de agrado, una imagen positiva, hermano, no una imagen negativa ante el mundo que nos rodea. Que de uno que hable mal, o 3 o 4 que hablen mal de usted, porque tal vez usted no le agrada, o porque tal vez usted no está de acuerdo con las cosas que hacen. Y que si le tiran mucho, o le dicen o les hacen, mira, habrán 20,000 que sepan que usted es un siervo y una sierva de Dios. Y sobre todo, que el Espíritu de Dios dé testimonio al espíritu de esa persona que nosotros somos hijos de Dios. Así que, ¿verdad? La reina de Sabá vio el amor de Dios por Israel, hermano. Óigame, qué cosa más terrible. Aleluya. Esa reina vio todo lo que se había hablado. Salomón tuvo sabiduría desde el principio, pero no la supo mantener.
Nosotros tenemos una salvación que dice que es un tesoro en nuestras manos, una dádiva perfecta. Y nosotros tenemos ese regalo. Dios no nos ha dado en vaso de barro ni de bronce, nos los ha dado en copas de oro, para que usted lo guarde con temor y temblor. Que en este tiempo de pandemia, hermano, no se olvide de Dios, como dice el pastor, no se olvide de la iglesia. Porque la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia es su corazón y yo, el corazón mío, mi corazón y el corazón de usted. Si su corazón ahora, en esta pandemia, que ya vamos para 4 o 5 meses, está, ¿cuándo se va a acabar? Ay, esto no se va a acabar, y empieza a arrastrarse con sus patitas hacia donde no debe, a mirar lo que no debe, a beber lo que no debe, a hablar lo que no debe. Créame que usted va a perder su salvación en medio de la pandemia. Esta pandemia es para que usted se meta más en ayuno y en oración, es para que usted busque más el rostro del Señor. Aleluya. Así que miren qué tremendo. 3 reyes y un testigo. Aleluya. Así que, ¿cuál es el testigo suyo y mío esta mañana? Así que hasta aquí esta parte, espero que la clase le haya agradado. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra que me has permitido proyectar a los hermanos. Que sirva en su corazón y en su mente, Señor, que nos haga más acepto ante ti, que te busquemos más, Señor, que no importa lo que estemos pasando, nosotros podamos seguir sirviéndote de corazón, esperándote como si estuviéramos en la iglesia, hermano, como el primer día que te conocimos, como el primer día que te aceptamos, Señor, que todos los días tú pongas en nuestro corazón lo que está mal a través de tu espíritu, para que podamos pedirte perdón, Señor, y ser limpio, lavado nuevamente con la sangre tuya. En el nombre de Jesús, amén. Así, hermanos, que el Señor les bendiga.